El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que se los pidan? Por tanto, traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: pidan y se les dará. Jesús nos está hablando el día de hoy, y la liturgia en general nos habla de la oración, que es uno de los temas vertebrales de la Cuaresma. No hay que olvidar el sentido de la Cuaresma. Hoy día hablamos de oración, mañana vamos a hablar de conversión, y no son los únicos días que hablamos de oración y de conversión. Por eso prácticamente la Cuaresma es una catequesis referida a la oración y también a la conversión. Alguno, al hablar de oración, se podría preguntar: ¿para qué pedir si Dios sabe todo lo que necesitamos? Esa es una buena pregunta, porque Dios lo sabe todo, Dios es todopoderoso. ¿Por qué pedirle si es que Él sabe y nos ama? ¿Por qué pedirle si Él sabe lo que nos tiene que dar? La respuesta a esta interrogante la daba San Agustín hace 1600 años. Él dijo que la oración tiene un carácter pedagógico. Con ella nos damos cuenta de cuánto dependemos de Dios, en primer lugar, y al mismo tiempo, en segundo lugar, nos damos cuenta de las necesidades que cada uno tiene. Por lo tanto, inflamamos el corazón para recibir o no lo que sabemos que necesitamos, o de repente no lo necesitamos, por lo tanto no lo recibimos. Para entender un poquito más la liturgia de hoy con una perspectiva distinta, la primera lectura del libro de Esther nos trae 5 claves de la oración. La primera clave que nos habla la primera lectura de Esther es la memoria. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces no tenemos memoria cuando rezamos. Esther empieza su oración recordando quién es este Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que ella conoció desde niña, y desde niña escucharon a sus padres los prodigios de este Dios. Entramos nosotros quizá muy rápidamente en materia de necesidades, que no está mal. En realidad Jesús nos enseña a orar al Padre como el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. O sea, Jesús nos enseña a pedir, pero también hay la oración de contemplación. No tengo que decirle a Dios que tengo un gran problema, más bien tendría que decirle a mi problema que tengo un gran Dios. La segunda clave, agradecimiento. Si la primera es la memoria, la segunda es una acción de gracias por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Agradecer es afianzar el bien en nuestro corazón. Si recordar es traer a la mente, el agradecer es fijar en el corazón, en realidad. A más agradecimiento, mucho más está presente el amor. Dice el Evangelio hoy algo muy claro, reforzando la primera lectura: el Padre que está en el cielo dará cosas buenas. Es decir, la gratitud me prepara para recibir esas cosas buenas. Tercera clave, oración de alabanza. Es la proclamación de la grandeza de Dios, esa es la alabanza. Tiene que ver con el agradecimiento, porque es reconocer las perfecciones de Dios y las maravillas que Dios ha hecho en mí y en nosotros. Esto es muy importante porque me permite no solo centrarme en las dificultades, y nos prepara a recibir los dones. Cuarta clave, confianza. Es una de las características más importantes de la fe y de la oración. La fiducia, se dice en latín, el fiarse totalmente de Dios. Esther, en la primera lectura, movida por la memoria, el agradecimiento y la alabanza,
entra en una actitud de confianza. Ella convierte la desesperanza en confianza. Es verdad que ella reconoce que no tiene quien la ayude, estaba en un peligro inminente. Ese es el contexto de la primera lectura. Pero eso le lleva a recurrir a ella confiadamente en el único Dios, lo dice así la primera lectura. Y la última clave, que por lo menos sin ser las únicas, memoria, agradecimiento, alabanza, confianza, hay una también, es importante y se menciona en la primera lectura, es la perseverancia. Su oración prolongada, dice el libro de la primera lectura, que arrasó desde la mañana hasta el atardecer. Escuchábamos antes de ayer que Jesús nos dice: no crean que por hablar mucho su oración será escuchada. Sí, escuchábamos anteayer el Evangelio. No se trata de muchas palabras, se trata de más amor. No se trata de bonitos discursos, se trata de más fe. No se trata de una charla amena, se trata de entrega y de recibir todo en el corazón, todo lo que el Señor quiera darnos y sobre todo reconocerlo. En esta Santa Misa, y así nos los pide la Iglesia, aparte de esas 5 claves, hoy día no quiero terminar sin mencionar una de las peticiones de hoy. La Iglesia nos pide, ¿qué nos pide la Iglesia? Sacar a la luz los matrimonios. El día Carolina y Quique, que ahora vamos a hacer su renovación de votos matrimoniales, cumple 43 años. En 5 días van a cumplir 16.000 días, en 5 días, porque 365 por 43 es 15.995, ¿no? Entonces, en esta Santa Misa damos gracias a Dios por ello. Pero ahora pensaba, ¿y qué le quiere decir el Evangelio a los matrimonios el día de hoy? Y miren, el Evangelio dice 3 cosas que no quiero dejar de mencionar. Dice: pedir y se les dará, buscar y encontrarán, llamarán a una puerta y se les abrirá. ¿Qué hay detrás de estos verbos de pedir, de buscar y de llamar? ¿Y qué relación con el matrimonio tienen? Bueno, pues en realidad muchísima. Resulta que estos 3 verbos han sido inspiración de muchos espirituales, en particular de San Juan de la Cruz, en el siglo de oro de la espiritualidad, siglo XVI. San Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús. Vamos primero con el pedir. ¿Qué tiene que ver el pedir de ahora? Pidan y se les dará. Pues en realidad estamos en un tiempo de pedir. ¿Pedir qué? Estamos viviendo una vía purgativa. Esa es la Cuaresma, es una vía purgativa, así lo dicen los espirituales. Y esta vía puede durar toda la vida. Sí, es cierto. En el matrimonio, los cónyuges se van conociendo, el alma de ambos se van conociendo. Y eso es lo que ocurre en el matrimonio. Piden ellos, en lo personal, apartarse de las impaciencias, apartarse, o mejor dicho, acercarse al perdón, apartarse de la incomprensión, dando así paso a la sanación interior de cada uno de ellos. Eso ocurre en todos los matrimonios. Entonces, esa vía purgativa quizás se pueda vivir toda la vida. Depende de 2 cosas: de en qué estado esté el alma de uno y qué tanto uno pide la gracia de Dios. Porque puede llegar un momento en que ya ambos se vayan conociendo mucho más. Y ahí pasa la segunda fase. Si la primera fase es pedir, la segunda fase es buscar. Esa es una vía iluminativa. O sea, si la primera vía es la de la penitencia, la purgativa, la segunda es pedir la iluminación de Dios. Esta vía obligatoriamente en el matrimonio debería durar toda la vida. Aquí el alma de ambos esposos buscan un conocimiento más profundo de Dios. El alma, libre de sus anteriores defectos, el de la primera vía, comienza ya a participar de los dones del Espíritu Santo. Y así pueden ambos ir reconociéndose mutuamente en el mismo Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. Pero después de estas 2 vías, de la purgativa, que la podemos decir que la tenemos en la Cuaresma, y de la iluminativa, que podemos decirla que la podemos
tener en la Pascua, viene una tercera y última vía que dicen los espirituales, en particular San Juan de la Cruz. Y esa es la vía unitiva. ¿Qué significa esto? Llamar. Eso es llamar. Se llama a Dios y con ello se llega al final y a una completa unión con Dios. El mundo ya no significa nada y el alma queda a solas con la divinidad, estando en absoluta entrega amorosa a Dios. Nunca hay que olvidar entonces, tenemos un pedir que es el inicio, pedimos todo en realidad, pedimos purificarnos, pedimos conocer al otro, pedimos el perdón de nuestros pecados, pero después hay una búsqueda incansable, y ese contrapuntero entre el pedir y el buscar quizás no se acabe en toda la vida, pero ese pedir y buscar sirve para la unión final. Es aquellas almas que seguramente no esperan una elevación espiritual como la tuvieron muchos, hay que decir muchos santos, pero bastaría solamente que en su corazón encuentren esa unidad con el mismo Dios, Espíritu Santo, Jesucristo hecho hombre, para que poco a poco vayan avanzando a ese final que en realidad es un renacer. Cuando Dios nos pida nuestras vidas, pues tendríamos que estar preparados para que esa Pascua, para que ese paso sea en unidad con Él. Que así sea. Amén. Solamente